La técnica de cristalizado surgió en la Edad Media en el Medio Oriente y en Europa. Antes de que existiera la refrigeración, esta técnica se utilizaba para conservar alimentos. Llegó a México con la llegada de los españoles en la época colonial. Los dulces típicos mexicanos donde podemos ver esta técnica es en el camote, calabaza, higo y biznaga cristalizada. En lo que es el país, en la región, los estados más conocidos por esta técnica es Puebla, Morelia y Oaxaca. Bueno, y ahora vamos con qué son las frutas y verduras cristalizadas. En este caso, la definición de este proceso se basa en que es un método de conservación que consiste en sustituir el agua interna de un vegetal o fruta por azúcar. El alimento se sumerge en jarabe de azúcar, de lo que vendría siendo el almíbar, de concentraciones cada vez más altas. Mediante la osmosis, el agua sale del alimento y el azúcar entra, terminando con un secado que forma cristales en la superficie. También están lo que vendría siendo las características principales del producto. En este caso, su aspecto debe tener una textura translúcida o brillante con una capa exterior rígida y crujiente de azúcar, junto con una consistencia firme por fuera, pero suave, gomosa y jugosa en el interior, junto con un sabor extremadamente dulce, ya que el contenido de azúcar puede superar el 70%, y su conservación se le da principalmente una vida útil muy larga a temperatura ambiente, porque la falta de agua libre evita sobre todo lo que vendría siendo las bacterias. Una de las diferencias clave que hay entre una fruta cristalizada, una fruta confitada y una fruta deshidratada es principalmente su proceso base. En este caso, la fruta cristalizada se basa en una cocción en almíbar denso y de secado final en el aire. La fruta confitada en este caso es una cocción prolongada en almíbar continuo sin secado final. Y la fruta deshidratada vendría siendo la eliminación del agua mediante el calor o aire sin añadir azúcar. En este caso, para la fruta cristalizada, su capa exterior se basa principalmente en ser seca y crujiente con cristales de azúcar, mientras que la confitada vendría siendo húmeda, pegajosa y brillante. Y la deshidratada vendría siendo seca, arrugada y sin coberturas. Empecemos con los ingredientes y materiales utilizados. Pues bueno, en ingredientes tenemos que la materia prima, o sea, la fruta o verdura, tiene que estar en su punto, firmes o ligeramente verdes, para que estos al momento de elaboración no se deshagan o se rompan. Porque si está muy madura con la temperatura puede perjudicarlo y va a quedar muy blando o se deshace. En azúcar estándar o refinada, pues más que nada es el ingrediente principal de este, que se mezcla con el agua en ya temperaturas altas, de 100 a 105 grados centígrados. Y cal alimentaria. Este es prácticamente el secreto que utilizan, ya que pues se usa principalmente para remojar verduras como la calabaza o el camote, ya que hace que la parte de afuera se ponga firme como una tipo armadura y no se deshaga al hervir. Materiales e instrumentos. Tenemos la olla de fondo grueso, que idealmente debería ser de cobre o también puede ser de acero inoxidable. El cobre, pues más que nada lo utilizan más porque reparte el calor de una forma muy pareja y evita que el azúcar se pegue en el fondo y huela como a quemado. Tenemos que también necesitamos la báscula de cocina, ya que aquí las cosas no se deben de hacer al tanteo, ya que aquí deben de estar todo bien contado y calculado para una buena elaboración. También tenemos que se utiliza un termómetro para el caramelo, pues esto es más que nada para saber si llega a la temperatura deseada, que es la que habíamos mencionado hace unos momentos, de 100 a 105 grados centígrados. Tenemos también que se utilizan las cucharas de madera o silicón, porque estos son más que nada para revolver ya el azúcar con el agua y hacer el tipo caramelo que se utiliza para la cristalización en rejillas de metal. Pues tenemos que esta ya es prácticamente, por así decirlo, al final, ya que cuando vamos a sacar el producto del almíbar, pues se coloca en estas rejillas
para que escurra el exceso del almíbar que contrae. Y pues vamos a necesitar frascos o recipientes de vidrio. Vamos a explicar el procedimiento. Pues bueno, en el día 1 de preparación y el primer baño tenemos el selección y corte. En este se empieza porque se lava muy bien la fruta o la verdura. Se pela si es necesario, ya como el camote o la calabaza. Y se corta en trozos uniformes. Y no tienen que ser muy delgadas. Ok, truco de la cal o curado. Bueno, pues los trozos se sumergen en agua con cal alimentaria y se dejan reposar de entre 1 a 3 horas. Esto hace para que haga una reacción con la pectina de la fruta y crea una capa firme por fuera. Luego se enjuagan súper bien con agua limpia para quitar el exceso de cal que deja este. Precocción. Se hierven los trozos en agua limpia durante unos 5 a 10 minutos para que suavicen un poco por dentro y se vuelvan porosos, listo para absorber el azúcar. Primer almíbar. En una olla se prepara un almíbar ligero. Un ejemplo que podría darles es, por ejemplo, de 1 litro de agua por 500 gramos de azúcar. Se hierve hasta que el azúcar se disuelva por completo. El remojo. Se echa la fruta al almíbar caliente, se deja hervir bajito, unos 5 minutos, se apaga el fuego y se deja reposar ahí toda la noche, de entre unas 12 a 24 horas. La fruta pues empezará a soltar su agua y a absorber un poquito de azúcar. Pasamos a los días 2 al 5, que es la concentración. Pues bueno, aquí empieza lo que es la separación. Pues al día siguiente, con mucho cuidado, se saca la fruta del almíbar con una espumadera y se pone en un tazón. Concentración de jarabe. Pues el almíbar que quedó en la olla se le añade más azúcar y un chorrito de glucosa, si es que se usa, ya que este es opcional. Se pone a hervir para que se concentre y se evapore el agua que la fruta soltó el día anterior. Regreso al almíbar. Cuando el jarabe está bien caliente y un poco más espeso, se vuelve a echar la fruta, se deja hervir un par de minutos y se apaga. Después procedemos a dejarlo en reposo. Se vuelve a dejar en reposo hasta el día siguiente. Y como último día, el acabado y secado. Tenemos el hervor final. Se calienta la olla por una última vez para que el almíbar se vuelva líquido y fluido. Escurrido. Se saca la fruta con cuidado y se acomoda sobre las rejillas de metal, ya que es importante dejar que tire todo el exceso del jarabe pegajoso durante unas horas. En secado o cristalización. Los trozos se dejan secar al aire libre, pues en un lugar seco, limpio o ventilado. Y tiene que estar cubierto con una malla para que no le entren bichitos. O pues se meten a un deshidratador o a un horno, que es a una temperatura muy baja, 50 grados centígrados. Y pues como resultado, al evaporarse el agua restante de la superficie, el agua se solidifica formando esa capita fina crujiente y blanda por fuera. Esta técnica ayuda a conservar los alimentos porque disminuye el agua disponible para los microorganismos, como bacterias y hongos. Esto dificulta su crecimiento y retrasa la descomposición del alimento. Algunos cambios físicos y químicos que ocurren durante el cristalizado es que la fruta pierde parte de su agua, el azúcar penetra en el alimento, cambia la textura, volviéndose más firme, se modifica el color y el sabor y se forman cristales de azúcar en la superficie. Las frutas y verduras cristalizadas pueden durar varios meses si se almacenan de manera correcta, en recipientes cerrados y en lugares frescos y secos. La duración depende de la higiene del proceso y de la cantidad de humedad que se conserve en el producto. Bueno, y ahora vamos con el análisis final. En este caso, el color debe de ser brillante, como mencioné anteriormente, translúcido y uniforme. En este caso, el proceso de cristalización intensifica el color natural de la fruta o verdura. En este caso, no debe presentar nada de manchas oscuras o aspecto carbonizado por el exceso de calor.
En su textura debe presentar principalmente un contraste doble, el exterior debe estar rígido, seco y crujiente debido a la capa de cristales de azúcar, el contenido debe mantenerse tierno, gomoso y firme y ligeramente jugoso al morder. Su sabor predomina principalmente en dulzor, muy intenso y concentrado, pero que aún permite percibir claramente el sabor característico de la fruta o verdura base. No debe dejar un retrogusto amargo, lo que indicaría el azúcar quemada o exceso de cal. En apariencia, esta misma debe ser atractiva, limpia y con aspecto de congelado o vidriado. También están las desventajas y ventajas del método de conservación. En este caso, una de las principales ventajas es la vida útil prolongada. Al sustituir el agua por azúcar, se reduce drásticamente la actividad acuosa. Esto impide principalmente el crecimiento de bacterias, mohos y levaduras, permitiendo que el producto dure meses sin echarse a perder. Tampoco requiere refrigeración, este mismo se puede almacenar perfectamente a temperatura ambiente en frascos cerrados, lo que reduce el costo de energía y transporte. Al igual también tiene una alta aceptación comercial que transforma excedentes de cosechas o verduras comunes como el nopal o el chilacayote, que es un producto de confitería y de alto valor percibido. ¿Cuáles son los principales usos que se le pueden dar a este tipo de producto? En este caso vendría siendo el consumo directo, confitería tradicional, también está el área de panadería y repostería, el garnish y decoración de gourmet, maridaje y coctelería e inclusión en chocolatería. Como conclusión, pues vimos que la elaboración de este platillo es fácil, pero sí toma bastante tiempo. Un problema en común que fue el hacer que la fruta o verdura se cristalizara. Fue algo complejo debido a la falta de cal alimentaria, pues en sí es un producto final, opcional, pero sí hace una gran diferencia cuando se usa. Pues sí es un producto que pueda generar ganancias en ventas debido a que los dulces son muy consumidos globalmente, solo que no todas las personas tienen el tiempo y la paciencia de hacerlo. Bueno, y para finalizar agregaremos lo que vendría siendo nuestras evidencias del trabajo realizado por parte de nosotros, que somos un equipo de 3, cada uno realizamos la respectiva verdura y fruta. En este caso a Brandon le tocó lo que vendría siendo el camote amarillo, a mí me tocó lo que vendría siendo la naranja. En este caso aquí se puede ver el proceso, se utilizó desde taza medidora, lo que vendría siendo el azúcar, el agua. En este caso fueron 400 gramos de azúcar por 2 naranjas y lo que vendría siendo 2 tazas de agua. Y aquí se puede ver todo el proceso hasta lo que vendría siendo el producto final. Y a Oscar le tocó lo que vendría siendo el limón. Y aquí estoy mostrando los ingredientes que utilicé. En total fueron 2 limones. Ahí estoy agarrando una taza medidora. Hay una taza de 250 mililitros. Ahí tengo la tabla arriba de el trapo, un cuchillo, y utilicé el azúcar mascabado para la preparación de este. Y pues cabe destacar que también se necesitarán 150 gramos de agua. Entonces, que aquí es donde comienzo a rebanarlo en rodajas para poder llevar a cabo la cristalización en horno. Pues aquí es donde ya prendo la estufa, es donde comienzo a incorporar los ingredientes, los cuales son los 150 gramos de agua. Aquí le eché una cantidad de 200 gramos de azúcar mascabado. Y ahí fue cuando comencé a mezclarlo para que se fuera incorporando con el agua. Entonces aquí fue donde estuve esperando para cuando ya estuviera listo y poder comenzar a agregar los ingredientes. Ya incorporé las rodajas de limón para que fueran absorbiéndolo. Pasando aproximadamente unos 15 a 20 minutos es cuando ya podemos empezar a retirarlo. Y si se dan cuenta, podemos ver cómo se hizo un poco más pequeño debido al calor en el que se incorporó por la mezcla de el agua y el azúcar. Comencé incorporando los demás limones para repetir el mismo proceso. Y así es como debería de quedar.